Vamos a hablar con Miguel Ángel Toma. ¿Qué tal, Toma? Gusto en escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, un tema digamos que no es muy popular, sobre todo en este momento de crisis social, económica, del sistema de salud y demás. Ujú. La gente está enfocada en otras cosas más urgentes. ¿Por qué Cristina Fernández, a través del Senado, quiere quedarse con las escuchas de la Corte? ¿Qué intuye? Y, lo que pasa es que detrás de eso hay una concepción, ¿no? Una concepción política y yo diría hasta filosófica. Max Weber lo define muy bien, ¿no? Max Weber habla de la concepción patrimonialista del Estado. Es decir, cuando el gobierno cree que el Estado está en función no de los intereses de la nación, sino de los intereses de quien gobierna. Y en este caso, evidentemente, el control de las escuchas judiciales en manos de la Corte no determina precisamente que sea el gobierno quien puede manejarlas, porque la Corte es un poder independiente, ¿m? El poder judicial, la cabeza del poder judicial independiente dentro del marco de los tres poderes, por lo tanto no responde al poder ejecutivo, al gobierno, a la administración. Pero me parece que sacarlo de la Corte Suprema para llevarlo a otro ámbito, por ejemplo, como fue en su momento, ustedes recordarán, al ámbito de la Procuraduría General de la Nación, en aquel momento en manos de Gil Carbó, y esa oficina de escuchas judiciales dependía, ¿ustedes se acuerdan de quién? Dependía de la procuradora, Gil Carbó, pero la directora de la oficina era la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño. Entonces me parece que estamos viendo cómo se vuelve para atrás en la película, como hay una suerte de revival, ¿no? Quitarle las escuchas a un poder independiente del Estado y pasarlas de nuevo a quien la controla desde el punto de vista político. Me parece que esto es lo que está detrás, muy clarito, ¿no? Si no, ¿por qué tanta preocupación por sacar las escuchas judiciales? Bien, ¿cuán peligroso es para la sociedad, si es que usted lo considera de esa manera, que esto esté en manos, digamos, del poder político, del Ejecutivo en este caso, y no del Judicial? Sí, no sería estrictamente el Ejecutivo si es que pasa a la Procuración. Es un poder extrapoder, pero que tiene capacidad de ser controlado desde el punto de vista político. Quien coloca al procurador es el Poder Ejecutivo, claro, con acuerdo del Senado. Qué casualidad. Claro. El Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Quién preside el Senado? Cristina Fernández. Yo creo que esto es lo que termina de cerrar claramente la ecuación, ¿no? Bien. Y sí, por supuesto, que ese es un enorme problema. Y le explico por qué. Porque si va a esa área, queda fuera del control de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es decir, sería la Procuración, insisto, esto en potencia, si va a la Procuración, no tendría un ámbito de control, porque la estructura de inteligencia o la Comisión Bicameral de Inteligencia puede controlar las cuestiones vinculadas a la actividad de inteligencia dentro de los organismos de inteligencia, no fuera de ella. Entonces, sería incluso mucho más lógico, para que hubiera una instancia de control, que volvieran al área de la ex Secretaría de Inteligencia, hoy AFI, porque ahí sí al menos el Congreso puede intervenir. Yo lo recuerdo cuando estaba al frente de la Secretaría de Inteligencia, la Comisión Bicameral tenía todas las atribuciones para entrar a la oficina de OJ, Observaciones Judiciales, que dependía en aquel momento de la Secretaría de Inteligencia, y auditar a la hora que fuera si todas las escuchas que se estaban llevando a cabo tenían o no soporte judicial. Es decir, había la capacidad de controlar. Cuando esto está en manos de la Procuración, ¿quién lo controla? Si es que efectivamente va a la Procuración. Bien, lo cambio de tema, pero siempre, digamos, dentro de un poco relacionado con el mismo ámbito. ¿Cuál es su visión sobre este enchastre que se ha originado desde hace varios días ya acerca de la denominada AFI de Macri?
Yo creo que esto es de nuevo una operación de inteligencia, de espionaje interno. Es decir, es un carpetazo disimulado. ¿Por qué razón? La interventora de la AFI es abogada, ha sido fiscal, pertenece a justicia legítima. Como fiscal debe saber que si una estructura administrativa de gobierno, como es la AFI, descubre que hay una computadora que eventualmente puede contener pruebas de un delito, lo que tiene que hacer inmediatamente es darle intervención a la justicia. ¿Para qué? Para que toda la investigación, esto es, hacer toda la cadena de tomar el disco rígido, verificar si efectivamente tiene material que implica un delito, si efectivamente, como se dice, ese material fue transferido a un pendrive, pero que después, con una visión mucho más detallada, se estableció que tenía 84, no sé cuántas personas supuestamente investigadas ilegalmente a través de ingresar a sus mails, etcétera. Eso, si no lo hace la justicia y lo hace la propia AFI, primero no tiene un valor judicial, no es judiciable, porque es una prueba que rápidamente puede ser descalificada. La hizo la propia estructura que dicen que hizo la inteligencia ilegal. Entonces, desde el punto de vista judicial, eso no creo que tenga ninguna andadura. Ahora, por eso, termino con esto. Sí, evidentemente sirve para una operación típica, mediática, etcétera, pero desde el punto de vista judicial, la verdad, que porque si efectivamente se hizo eso y que debe ser realmente sancionado, haberlo manejado de esta manera lo que haría es exculpar a los responsables si es que hubieran hecho una maniobra delictiva. Es decir, dejando de lado la parte judicial, ¿no? Digamos, usted sabe muy bien que una cosa es la realidad y muchas veces otra es lo judicial. Pero sí, situándonos exclusivamente en la realidad y dada su experiencia, ¿cómo evalúa lo que fue la AFI durante la gestión de Mauricio Macri? No, fue muy mala. Comparativamente con lo que fue la CID en algún momento. No, nada que ver, no. Pero en realidad, la gestión de Macri hereda una Secretaría de Inteligencia absolutamente destruida, ¿no? De la gestión de Macri se esperaba que la reconstituyera. Lamentablemente no ocurrió, al contrario, siguió un proceso de deterioro. O sea, cuando no se conoce la materia sobre la que se tiene que administrar, la verdad que se produce cualquier tipo de mala administración. No digo corrupta ni mala, fue una mala administración realmente, el área de inteligencia. Pero sí debo decir que también, sumado a la incapacidad de los que tuvieron al frente la estructura de inteligencia durante el gobierno de Macri, es verdad que heredaron una Secretaría de Inteligencia absolutamente destruida por la purga del año de enero del 2015, donde intervienen la AFI, lo echan a los que estaban antes y va Parrilli, pero además hacen una enorme purga que echa a los mejores cuadros de inteligencia de la Argentina. Es decir, para usted Arribas y Magdalani, digamos, no fueron lo más conveniente para que estén como uno y dos. Muy inútiles, unos inútiles en el sentido de no saber utilizar ni de reconstruir una estructura tan importante como es la inteligencia para cualquier gobierno, ¿no? Entonces, confiaron en gente que después terminó presa, casos de Gastaldi, Bogoliu, que usted recuerda, esos escándalos que hubo donde realmente cometían tropelía, producto de la incapacidad de conducir. Ahora, de ahí a que hayan cometido delitos o que por debajo lo hayan hecho y no lo hayan sabido, no los exculpa tampoco, porque quien conduce tiene la responsabilidad por acción o por omisión de las cosas que ocurren en su estructura. De manera que, insisto, recibieron una estructura de inteligencia destruida, porque además la inteligencia, convengamos, la inteligencia civil había ido siendo desmantelada sistemáticamente porque se había creado una inteligencia paralela en cabeza militar. Cosa que se verifica claramente cuando uno ve los presupuestos, ¿no es cierto? La ley de presupuestos de 2010-2014
para hablar del periodo que nos está interesando, la inteligencia civil prácticamente no recibe el mismo presupuesto comido por la inflación, mientras que la inteligencia militar crece exponencialmente en su presupuesto, en un país que no tiene hipótesis de conflicto convencionales. ¿De dónde iba la plata para la inteligencia civil cuando no tenemos conflicto con ningún Estado vecino? Evidentemente el espionaje interno. Entonces, esa es la verdad, lo han destruido, ¿no? Así es. Buen día, Toma, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y esto del ciberpatrullaje? ¿Me afecta, no me afecta? Digo, a los ciudadanos de a pie, ¿no? A los que tenemos una red social, o dos, o tres, o todas. Digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no podemos escribir nada? ¿No podemos opinar nada? ¿Cómo es la historia? Bueno, el protocolo ese yo lo he leído en detalle, es hasta contradictorio en sí mismo. La verdad que no queda claro cuáles son los alcances, los límites, es confuso de entrada. Ahora, segundo, la decisión de hacer algún tipo de patrullaje o de control de las redes sociales a mí ya de por sí me preocupa. Me preocupa porque la lógica es que se ingrese a este tipo de nuevos medios de comunicación sobre la base de pedidos judiciales, es decir, frente a la posibilidad de un delito debidamente investigado con el control jurisdiccional correspondiente, es lógico que se trabaje sobre la búsqueda o patrullaje del ciberespacio en orden precisamente a establecer la existencia o no de ese delito y sancionar a sus responsables. Claro, por ejemplo, el terrorismo. Claro, hacerlo a priori a mí ya me preocupa. Me preocupa como ciudadano, como hombre preocupado por la democracia y por las instituciones de la República. Yo no quiero ahondar más porque quiero ver, como se decía habitualmente, ¿no? Para ver de qué piernas renguean. Quiero dejarlos actuar y ver. Ahí tiene que haber una fuerte presencia del control parlamentario, porque ahí sí se puede, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad y la de Inteligencia pueden abordar y analizar eso. O sea, ahí hay que tener muchísimo control y poner una lupa, porque eso también puede ser un mecanismo de control y de represión social encubierto. Muy bien, por último, ¿mantiene algún tipo de sospecha de que en la actualidad se siga adelante con algún tipo de espionaje interno? No tengo ninguna duda porque no han sido desmontadas las estructuras de inteligencia paralela de las que yo le hablaba. Y esa es una responsabilidad también de la estructura de inteligencia oficial. La AFI o la Secretaría de Inteligencia en su momento, tienen también la tarea fundamental a través de contrainteligencia de desmontar cualquier acción de inteligencia o espionaje ilegal que se esté desarrollando y que puedan afectar intereses estratégicos del país o derechos y garantías de los ciudadanos. De manera que esas estructuras lamentablemente siguen existiendo. Licenciado Toma, ha sido usted muy gentil, muy amable como siempre. Que tenga Al contrario, un gusto, un abrazo.